Siguiendo un poco con la cronología, y como efectivamente el comienzo de año fue muy duro y no nos lo esperábamos, quizá lo peor son todos los movimientos proteccionistas y el descontento social que estamos viendo, que se está viendo reflejado pues, con el contexto político, ¿no? El primer coletazo lo dio el Brexit, algo que nadie se esperaba. Lo hemos visto con las elecciones en Estados Unidos y el resultado a favor de Trump y todos los movimientos europeos que bueno, el año que viene es un año de elecciones y veremos a ver cómo evoluciona. La parte positiva. Sí, la parte positiva, pues quizá yo destacaría que el crecimiento, a pesar de que todavía sigue siendo endémico, pero bueno, vamos a acabar con un crecimiento mundial en torno al 3,1%, y esa resistencia y el futuro que se espera, un mayor gasto en infraestructuras, etcétera, pues como bien decía María, está ayudando a sostener un poco los mercados. Añino, tú, la marcha de la economía norteamericana con todavía el más dinero que quiere inyectar a la economía norteamericana Donald Trump. Sí, bueno, aquí quizá el principal problema que estamos viendo o que podemos prever en el horizonte en cuanto a tipos de interés, políticas de los bancos centrales, es que efectivamente en Estados Unidos cuando se inició la crisis se hizo una inyección masiva de liquidez a los mercados, se rescataron a los bancos y, por así decirlo, empezaron a trabajar desde cero. Se limpió la economía, ¿no? Y en 2013 fueron capaces de ir retirando gradualmente los estímulos económicos e incluso crecer, como estamos viendo, y por eso suben tipos. ¿Qué riesgo hay? Pues que Estados Unidos efectivamente crezca a un ritmo mayor y las subidas de tipos sean más rápidas de lo esperado. ¿Por qué? Porque ni Europa ni Japón son capaces de seguir ese ritmo. Porque al final estamos viendo que el crecimiento es endémico, que solo está apoyado por estímulos y por inyecciones de los bancos centrales y no hay ni la más remota posibilidad de poder desinyectar esa liquidez de la economía. ¿Esto al final qué genera? Pues burbujas. Y como bien decías, uno de los ejemplos que hemos visto durante este año es como el Brexit duró 5 días, Trump 5 horas, Italia 5 minutos. Porque hay tal necesidad de invertir y todo el mundo está viendo que los activos tienen ya un potencial de rentabilidad tan bajo que lo que puede generar es que haya un sobrecalentamiento en determinados activos que además tradicionalmente se han considerado como los activos más conservadores, ¿no? Como es el caso de la deuda pública de los países desarrollados. ¿Y vosotros? Últimos años. De todas formas, si me permitís un momento, porque siempre está el debate, ¿no? Estados Unidos está caro versus Europa. Yo, como dice Ignacio, yo creo que no está caro, está en precio. Porque al final hay varias cosas de fondo que son estructurales, que es lo que mueve la evolución de las empresas. Uno es la capacidad de crecimiento que tiene Estados Unidos, que la ha demostrado. Dos, la capacidad de adaptación de las empresas y la flexibilidad que tienen para adaptarse a nuevos modelos de negocio, a nuevos entornos, ¿no? Tres, estamos asistiendo a la que se llama la cuarta revolución, ¿no? Que es la revolución digital. Y hay determinados modelos de negocio y determinadas empresas que antes pues, no eran las que se apreciaban y ahora mismo son las que están moviendo la economía, ¿no? También es lo que está haciendo que cada vez haya más desempleo pues, por el aumento de máquinas. Y todo este tipo de empresas son en compañías principalmente americanas, no europeas. Y por último, por terminar, es verdad que si analizamos el índice de renta variable Europa, el Eurostoxx en su conjunto, pues está barato frente a Estados Unidos. Pero si lo que hacemos es analizar qué compañías están baratas, pues están baratas los financieros, que tienen un problema tremendo, están baratas aquellas compañías de aquellos sectores que a lo mejor es que tienen que estar baratos, no es que no tienen un precio, pero en cambio las compañías de calidad, que sí que están generando beneficios recurrentes, pues están en un precio muy superior al valor que tendrían que tener en el mercado, ¿no? María, que te veas. Sí, quería apuntar. Porque no esperábamos que fuese a tener el recorrido que ha tenido, ha sido la deuda pública de países desarrollados, ¿no? Hasta que al final ha llegado Trump a normalizar un poco los tipos de interés, por estos problemas que estamos viendo que están sobre la mesa, pues no pensábamos que el recorrido de la deuda pública de países desarrollados iba a tener un comportamiento tan espectacular. ¿Añino? El riesgo pesa muchísimo más estando en este tipo de activos, incluso aunque sea en tramos de duración muy corta, para eso mejor tenerlo directamente en fondos de liquidez que tenerlo en deuda pública, porque al final la vuelta del mercado puede ser muy agresiva. ¿Vosotros, Ana? Sí, nosotros dentro de la renta fija corporativa, donde vemos valor en Europa es en el high yield europeo, principalmente porque además las tasas de impago de las compañías están muy bajas y tienen liquidez. Son negocios, muchos de ellos, muy recurrentes, muy sólidos y que creemos que se pueden comportar muy bien en un entorno. Generalmente este tipo de compañías se comportan muy bien en entornos como lo llama Ricitos de Oro, ¿no? El ni frío ni caliente. Ya. Y así es un poco como está la economía europea. Dentro de Estados Unidos, pues quizás si los precios del petróleo repuntan, algo que nosotros el año pasado descartábamos completamente de carteras, que era el high yield americano, por su exposición a energía, ahora mismo podría volver a hacerlo bien.
somos más favorables para renta fija emergente y nosotros sí que creemos que todavía hay mucho valor. Una subida de 12 meses viniendo de tipos o de valoraciones de hace 20 años y después de las reformas que han acometido, pues creemos que hay mucho valor a largo plazo. Y donde sobre todo nosotros vemos oportunidades en países desarrollados e incluso emergentes es en deuda ligada a infraestructuras, porque al final es un cuasi bono, es lo que estamos hablando. Todos los países ahora mismo lo que están diciendo es que van a crecer por la vía de las infraestructuras, con lo cual es una manera de exponerte con un riesgo muy controlado. Y lo que son un poco, pues lo que hasta ahora eran consideradas financiaciones alternativas, ¿no? Pues los préstamos directos, deuda de infraestructuras, como decía, bonos ligados a catástrofe de compañías aseguradoras, y por ahí vemos mucho más valor en algo que tradicionalmente era percibido como arriesgado y que no lo es tanto, que lo que es en los activos más tradicionales. Y hablabas, Añino, de... De todas formas, cuando hablamos de emergentes siempre los metemos todos en el mismo saco, ¿no? Y esto no se puede porque... No es igual Rusia que Brasil. Efectivamente, y por ejemplo, ahora mismo, Chile que pues, México. igual que Brasil, Rusia, que son países exportadores netos de materias primas, pues durante el año 2016 lo han hecho mal por los precios de las materias primas. Ahora mismo, si efectivamente se reactiva el gasto de infraestructuras, todos aquellos países relacionados con materias primas lo pueden hacer bien, ¿no? Y en cuanto a la dependencia del dólar, que es cierto que hay países que son dependientes en su deuda, pero primero, muchos de ellos han empezado a emitir en divisa local y ya no son tan dependientes. Segundo, se están convirtiendo los bancos centrales de los países emergentes en países expertos en cubrir su riesgo de divisa. Y tercero, hay países que son completamente idiosincráticos, como por ejemplo India. India es un país que es completamente una economía cerrada, interna. El 5% de su mercado de deuda está en manos de inversores extranjeros. Y además es un país que solo exporta servicios de tecnología e importa oro y petróleo, con lo cual precio bajo de petróleo le viene bien, todo lo que exporta a Estados Unidos lo va a seguir exportando, y con una deuda que está en manos de los domésticos, de los indios, pues a ellos realmente les da igual lo que haga el dólar, porque van a seguir pagando con lo que se financia el Estado, con lo cual ahí, por eso digo que efectivamente no podemos considerar los emergentes como un todo, pero que sí que hay muchas oportunidades que a lo mejor ignoramos, ¿no? ¿Y la volatilidad ha sido una oportunidad este año? Va a dar unos grandes sustos. Sí, hombre, ahí, a ver, nosotros en Aberdeen, que sabéis que tenemos mucha presencia en Asia, pues no, efectivamente nos cuesta creer que es una cifra de un 6,9, pero es que vamos, nosotros creemos que China está creciendo en torno al 5,5%. Aún así, con ese crecimiento, es un crecimiento lo suficientemente fuerte como para que sea una economía que se desarrolle, que haga esta transición que está haciendo de una economía basada en el sector secundario a una economía basada en el sector terciario, y que el resto de países desarrollados puedan tener un crecimiento bueno. Como bien decía Ignacio, es una economía que está muy controlada, en la cual, pues hombre, sí que hay potenciales burbujas, sector inmobiliario, hay el crédito, hay mucho crédito, está muy apalancado, pero también el Gobierno tiene una capacidad para inyectar estímulos económicos concretos a aquellos sectores que quiere controlar bastante potente, ¿no? Y luego además está realizando una serie de medidas, como es abrir los mercados financieros a los inversores institucionales extranjeros para que puedan comprar activos y sea un mercado más líquido, que también va a hacer que ese potencial riesgo que podría haber de estallido, pues que desde luego nosotros no descontamos que se vaya a producir. ¿Vosotros, María? Deja que pueda implementar Trump es no gravar todas las importaciones que llegan a Estados Unidos y no gravar las exportaciones, lo cual es una medida muy proteccionista que no sé si le dejará a la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Pero, por ejemplo, en China, nuevamente, siempre hay oportunidades y lo que hay es que ir de la mano de alguien, ¿no? Pues en China, a lo mejor ya es hora de dejar de buscar aquellas compañías que están más ligadas con la exportación y más aquellas que se están beneficiando de ese mayor acceso a la clase media, de un mayor consumo interno, pues como pueden ser las cadenas de supermercados, por ejemplo, las agencias de viajes, los turoperadores. Y entonces ahí hay muchas oportunidades en las cuales se puede tener una rentabilidad muy positiva. Para mí uno de los grandes problemas que podemos ver durante 2000... El mercado financiero, que igual hablamos como los emergentes, ¿no? Como un ente ahí, que el mercado financiero lo que refleja son los fundamentales económicos y también la incertidumbre o el panorama político, ¿no? Entonces, precisamente el hecho de que los mercados estén ignorando estos riesgos y sobre todo este contexto de fondo que está cambiando estructuralmente la sociedad con todo, pues, estas barreras proteccionistas, estos movimientos populistas, anti-austeridad, pues eso tiene un impacto a largo plazo que si los mercados no lo ponen en valor de una manera
más pausada, pues puede tener un riesgo porque se acrecienta la bola, ¿no? María. Desarrollados estamos viendo unos problemas estructurales que son completamente las oportunidades de los emergentes, ¿no? Pues envejecimiento de población, dinámicas de crecimiento muy pobres, pocas oportunidades de desarrollo, y todo eso en los países emergentes está. Y por otro lado hay otra cosa, que es por primera vez en la historia los países emergentes tienen ortodoxia económica, es decir, gozan de tipos de interés lo suficientemente altos como para poder jugar con ellos en caso de necesidad, o sea, no jugar, sino intervenir en la economía, en la marcha de la economía, tienen divisas. Y aquí os voy a contar una anécdota que me parece muy gracioso, ¿no? Porque el año que viene, en 2017, se cumplen 20 años desde la crisis asiática, ¿no? Cuando, bueno, fue pues porque se le obligó al baht tailandés a fluctuar libremente contra el dólar y provocó toda la crisis que hubo tan brutal en los países emergentes. En ese momento, los países asiáticos pidieron el emitir, pues inyectar liquidez a la economía, y los bancos centrales de Estados Unidos y de Europa le dijeron no, porque eso es política económica propia de países como Zimbabue. Y ahora mismo parece que los países desarrollados, todos los banqueros, pues de Yellen, Draghi y el de Japón, han ido a la escuela económica de Zimbabue porque es lo que están precisamente haciendo, y por contra los países emergentes están aplicando políticas de ortodoxia económica pura y dura, ¿no? Entonces, todo eso, pues eliminando la volatilidad del cortoplacismo de los mercados, creemos que presenta unas oportunidades muy positivas. Añino. Renta variable. Estamos recomendando es también en línea con Ignacio, fondos de multiactivo, pero la diferencia es que en vez de estar en renta fija, renta variable, también incluye un porcentaje muy importante de estos alternativos que comentaba antes, pues de inversión en infraestructuras, inversión en inmobiliario, inversión en préstamos, en bonos de catástrofe, y además reparte rentas de manera anual, con un objetivo de reparto de un 4,5% y apreciación de capital. Y el fondo se llama Aberdeen Global Multi-Asset Income Fund. En este tipo que hablar de, efectivamente, rentabilidades pasadas nunca garantizan rentabilidades futuras, y además pues no son fondos garantizados, ¿no? Menos mal. En el caso nuestro sí que se ha cumplido durante el año el reparto objetivo del 4,5% de dividendo repartido de manera mensual, y lo que ha sido apreciación de capital ha estado en un 9,5% a día de hoy, con una volatilidad del 4%. La verdad es que el componente este de inversión en alternativos líquidos pues ha actuado muy bien como colchón en las caídas. Pero dicho esto, el año que viene, por desgracia, no tenemos la bola de cristal. Hay Antonio, muchísimas oportunidades en España, o sea que nosotros desde Phil Capital, sí, no desde Phil Capital. Decisiones excesivamente precipitadas, ¿no? Porque el hecho de estar continuamente mirando los resultados de lo que está pasando, o sea, esto que hablamos de flexibilidad está muy bien, pero hay que combinarlo con que las ramas de los árboles no nos impidan ver el bosque, ¿no? Que hay veces que hay que poner un poco de foco. Y si tienes una buena selección de cartera, pues hay veces que lo mejor es no hacer nada. Y confiar en el largo plazo, claro, que cada vez... Pues un poco esto que decíamos, ¿no? Tranquilidad a la hora de tomar decisiones de inversión, precisamente porque los mercados están tendiendo a ignorar riesgos de base. Muchas veces lo mejor es no hacer nada, sobre todo si estás bien asesorado y te han dicho una cartera que tiene que ser buena, ¿no? Un titular, María. Un titular, además del asesoramiento, la flexibilidad.